Hola nuevamente a todas y todos nuestros habitanteatros. Una vez más los saludamos para compartir con ustedes una entrevista y seguir descubriendo las artes escénicas. En esta ocasión hablamos con el vestuarista y escenógrafo Mario Marín del Río, quien ha trabajado en múltiples proyectos de artes escénicas y quien nos cuenta sobre su trayectoria, desde actor infantil hasta su paso por la carrera de arquitectura, su llegada a la Escuela Nacional de Arte Teatral y su vida profesional. Acompáñenos para escuchar qué nos tiene que decir y seguir descubriendo las artes escénicas. De niño ibas al teatro como espectador, fuiste un actor amateur, lo pones, o bueno, por ahí se menciona, y después diseñador para la escena. ¿Por qué? ¿En qué momento? Porque tú empezaste estudiando arquitectura. Ajá. Pues yo estudié arquitectura y justo en los últimos años, yo había estado como actor infantil de niño y había tenido como esa experiencia en teatro y la había dejado pues justo por la adolescencia, ¿no? Porque había llegado a una edad en donde ya no tenía ánimos de estar pasando mis fines de semana en ensayos y en funciones y esas cosas. Y pues, siempre pensé que era algo como que ya había quedado en una experiencia, ¿no? De una actividad en el pasado. Y cuando estaba terminando la carrera de arquitectura, justo fue que me entró otra vez como el gusanito del teatro, ¿no? Así tal cual, de que ves el cartel, ¿no? Pegado con los papelitos para arrancar, ¿no? De taller de teatro, ¿no? Entonces, me metí al taller de teatro y pues ahí descubrí que me seguía gustando el teatro, me seguía gustando la cuestión de la escena, pero como yo había estudiado arquitectura, como que había un extra ahí que me faltaba, ¿no? En ese taller, ¿no? Entonces, cuando decían, pues todos, vamos a hacerlo todo con los módulos negros, yo decía, ¿qué tal qué tal que hacemos un poquito más que los módulos negros, ¿no? Decían, cada quien traiga, la ropa que crea que es su personaje. Yo decía, bueno, ¿qué tal que alguien opina sobre lo que todos traen, ¿no? Entonces empecé a diseñar en ese taller de teatro en Acatlán, ¿no? Empecé a diseñar escenografía y vestuario para las puestas que hacíamos. Y creo que ahí descubrí que eso me gustaba mucho, es decir, lo de la actuación me había gustado de niño profesionalmente y me gustaba de esa manera, digamos, amateur en la universidad, pero lo de diseñar sí me involucraba más y me apasionaba más que el hecho de actuar. Aún así, yo lo veía como, seguí en ese taller muchos años de la carrera y ya egresado, trabajando como arquitecto, yo seguía en el taller, cada vez menos actuando y cada vez más ya solo diseñando. Aún así, yo lo veía como, pues así, como un hobby, más que nada. ¿Y qué obras de niño participaste? Pues eran en realidad cuentos infantiles y obras, pues la verdad es que ya ni recuerdo los títulos, tendría que ver los programas de mano, de Navidad y todo, que era ahí en el Julio Castillo. O sea, que sí era, o sea, yo recuerdo que sí era toda una experiencia salir como en ese teatro enorme de niño y enfrentarse al público. Y en específico ejemplo preguntaría un poco, la escenografía sí, bueno, sí entiendo, pero el vestuario, ¿cómo? No, bueno, digo, yo empecé a hacer ambas cosas hasta que por azares de la vida, pues me enteré de la ENAD, decidí entrar a estudiar ahí, ¿no? Por amigos que iban a estudiar, entrar a estudiar actuación, y yo me enteré de que existía la carrera de escenografía, y, eh, y bueno, pues ya me metí ahí. Y ahí fue que descubrí el vestuario. Quizá yo, como había estudiado arquitectura, ¿no? Me sentía más ligado a la escenografía, pero en la ENAD, pues eran estudiar las tres cosas, escenografía, vestuario y iluminación, ¿no? Iluminación siempre fui pésimo, tanto en la ENAD como cuando estudié arquitectura, todo lo que tenía que ver con instalaciones eléctricas. Pero el vestuario sí descubrí toda una rama de creatividad y de diseño que yo jamás me había imaginado que yo podía incursionar en ella. Tuve a más excelentes maestras en la ENAD, Cristina Sausa, Estela Faguaga. Entonces fue algo que descubrí que yo podía hacer muy sorpresivamente. Yo creo que por eso, sobre todo inicialmente, además cuando me gradué, me clavé mucho en ello, porque fue como una actividad artística que yo jamás me hubiera imaginado que podía hacer y que me iba a involucrar. Y pues así fue como se dio. También pues profesionalmente, como mis primeras obras que destacaron fueron más en vestuario, me orientó un poco a, sobre todo en los primeros años,
que la mayoría de las cosas que hacía era solo vestuario. Ahora ya me he orientado un poco más a tratar de hacer las dos cosas. Pero, pero sí, el vestuario pues fue como de esas sorpresas inesperadas de la vida, porque yo cuando entré incluso a Lenat, aunque obviamente vi el programa estudios y todo, pues yo lo veía más como, el ejercicio de la escenografía, ¿no? Más que del vestuario. ¿Y cómo es el proceso, en tu caso, de diseñar vestuario? Desde que te llega la obra, ¿cómo transitas? Pues sí, es a ver cómo lo puedo describir. Pues, pues luego me cuesta un poco de trabajo hacer este tipo como de definiciones. Por ejemplo, es muy común, ¿no? En una entrevista que te pregunten, ¿qué es el diseño de vestuario en específico? Y luego me cuesta trabajo en tanto que yo veo como el diseño escénico, ¿no? Es decir, veo como el diseño para la escena, que parte de ciertas premisas y de ciertos análisis, y creo que el vestuario, la escenografía y la iluminación son como los formatos, que cada uno tiene sus características muy particulares, pero que van orientados un poco a lo mismo. Entonces, en ese sentido, a mí el vestuario creo que lo que rige mi proceso creativo es encontrar como un concepto, una idea o una motivación que englobe el todo del trabajo en la puesta en escena, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo ver el vestuario de manera fragmentada e ir resolviendo como pues esta escena, este cambio, este personaje, este actor, sino como que necesito encontrar como una imagen o un concepto, una idea general a partir de la cual se derive todo, ¿no? Que creo que es en donde radica como pues la lectura y el discurso artístico que uno le está dando a una obra particular, ¿no? Porque me parece muy interesante, digo, me puse a buscar algunos programas de mano donde has hecho vestuario y ejemplo, me encontré con el de, y ese me pareció muy interesante, el de Julio César, de la dirección de Claudia Ríos, Uh-huh. en el cual había estas togas romanas, pero a su vez había trajes, había como mezcla de épocas, y eso también lo encontré un poco en lo de Eduardo II o en otros trabajos que has hecho. Entonces, a mí me sorprende un poco esa mezcla que logras entre épocas para poder puntualizar algo. Sí, bueno, yo creo que justamente, creo que lo estilístico, o sea, la idea de época, la idea de un vestuario histórico, todas estas referencias, ¿no? De la historia de la vestimenta, pues son justamente imágenes y conceptos que uno puede tener para crear y para amalgamar uno nuevo, ¿no? O sea, muy pocas ocasiones he tenido yo que diseñar a partir de un rigor histórico o de una reproducción como muy específica de algo, sino más bien creo que uno trata de como asimilar la esencia de lo formal, de la vestimenta, de lo que en su momento representaba, y tratarla de empatar con el concepto artístico que uno esté diseñando. Y creo que no se trata solamente de hacer como una mezcla ecléctica porque sí y como por llegar a una estética original, aunque bueno, también el llegar a una estética tiene su mérito, pero más bien porque uno va encontrando como en las formas, en las texturas, en las referencias históricas, como conceptos e ideas y forma en que estos están aterrizados en la plástica. Y en este caso, ejemplo, algún trabajo que tú recuerdes que te haya representado muchos retos. Pues prácticamente podría decir que casi todos, ¿no? No sé, por ejemplo, pienso en una obra que hice que se llamaba La velocidad del zoom del horizonte, de David Gaitán, que era una obra de ciencia ficción, en el futuro, en un planeta distante, en un foro muy pequeño, ¿no? De repente cosas así como decir cómo llevar la ciencia ficción al teatro. Después hice varias también con esas premisas. Acabo de hacer una con David Salmon que se llamaba Vórtice, que era un poco igual, ¿no? Digo, me refiero, bueno, en términos de que era ciencia ficción. Por ejemplo, esas obras me resultaban particularmente un reto porque es como una estética que se aparta también del lugar común de lo que uno suele hacer, ¿no? He visto, has trabajado con el maestro Enrique Singer, Mauricio García Lozano, Hugo Arrevillaga, Martina Costa, bueno, mencionas David Gaitán. ¿Qué especificidades hay para poder trabajar, ejemplo, con cada uno con relación a lo que ellos también piden como dirección para la puesta en escena? Pues en realidad creo que son más las similitudes que las diferencias, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, directores como los que mencionaste y otros
con los que realmente he tenido un trabajo artístico muy relevante, ¿no? En muchas ocasiones, además, en muchas puestas en escena y que ya lleva a ver como una complicidad de equipo de trabajo real, pues yo creo que lo que más pesa al final es pues la libertad creativa que el director tiene como a bien otorgarte y que en realidad pues es una discusión y una concepción común, ¿no? Del discurso del vestuario y que bueno, pues cada quien tiene como sus formas y sus intereses y su discurso artístico, pero no es una gran diferencia como trabajar de un director a otro, en tanto uno, yo creo como creativo se acostumbra como a hacer una especie como de nómada entre discursos artísticos, entre posturas, entre objetivos, entre estéticas, y que uno pueda transitar libremente como por todos lados. Y en esa medida, ¿cuál podrías decir tú es como elementos de tu discurso? Cosas que son elementos recurrentes o exploraciones que tú vas generando. Sí, bueno, es curioso porque en lo formal creo que la gente es la que termina de encontrarlas más que tú, ¿no? O sea, uno yo creo que formalmente no se plantea tener un estilo o tener una cierta característica que sea reconocible, que uno diga, ah, ese vestuario es de fulanito, ¿no? Creo que como creativos todos buscamos al revés, entender cada problema artístico en su especificidad y poder darle una solución, una lectura y un discurso propios. Pero bueno, sí creo que en la práctica hay muchos elementos que digo, luego yo me sorprendo más de cómo me lo dicen, ¿no? Que si siempre utilizo ciertos elementos o son recurrentes. Yo más bien lo que creo es que siempre me enfrento, que es mi discurso, es que trato, como decía, creo que una de las dificultades del vestuario es que es un formato fragmentado, ¿no? Es una pieza artística que se divide en muchas prendas, en muchos cambios, que se va evolucionando durante la puesta y siempre trato como de luchar en contra de esa fragmentación, o sea, trato como de que lo que sea que yo haga tenga como una unidad conceptual, una unidad formal, una unidad artística para que de esa manera pueda tener una voz y pueda incidir, y no, porque si no se constituya solo en un elemento secundario o un elemento subordinado a otras cosas que están ocurriendo en la escena, sino que realmente tenga una incidencia y que aporte al todo que está ocurriendo. Y para una obra, ejemplo, ¿cuál ha sido una de las obras que has generado más vestuario, por así decirlo? En cuanto a cantidad, dices, Ajá. pues bueno, curiosamente, bueno, creo que pues cuando he hecho comedias musicales, sobre todo, ¿no? Y óperas, es como cuando hay más piezas, pero por ejemplo en las comedias musicales o en las óperas, quizá los protagonistas son el mismo número que en una obra de otro formato y más bien lo que hay es mucho coro y muchos figurantes, ¿no? Que es como diseñar variaciones casi de un mismo personaje. De las que recuerdo así como de mayor número de personajes, en tanto a que cada uno tenía una complejidad y cada uno tenía que ser solucionado, es la que mencionabas de Eduardo II, que curiosamente fue mi primera obra, recién egresado. Entonces, por ejemplo, ahí sí recuerdo que eran 90 y tantos cambios de vestuario, pero digo, no eran, la mayoría eran personajes específicos que había que pensar y solucionar y concebir en su complejidad, aunque tuvieran escenas cortas o pocas, y eran cuántos actores, muchísimos, como 20 creo, que además cada uno hacía como 5 o 6 personajes, entonces esas como las que recuerdo de mayor número de cambios en tanto a su complejidad, ¿no? Quizá en una ópera, pues, muchos más en cuanto a número, pero es diferente. Y justamente entre ópera, teatro musical, el teatro contemporáneo, bueno, Uh -huh. universitario, ejemplo, ¿hay variación para hacer un vestuario? ¿Hay diferentes formas de abordarlo? Sí, yo creo que sí en tanto a que son diferentes géneros, diferentes objetivos, diferentes públicos, y también creo que dentro de una misma de tipología, por así llamarla, de teatro, también se aborda de diferentes, porque creo que cada proyecto tiene
tienes intenciones diferentes y se priorizan diferentes cosas, ¿no? Este, hay proyectos en donde lo estético, lo formal, ¿no? Lo visual es la prioridad y pues se trabaja en ese sentido. Y eso no le resta mérito o valor artístico, simplemente el énfasis del diseño está puesto ahí. De la misma manera que hay proyectos en los que uno asume que uno tiene que tener un discurso más sutil, más discreto, a veces casi incluso imperceptible, ¿no? En el trabajo de diseño, porque pues así es como el balance de los elementos se integra. Y ejemplo, ya decías, la iluminación, la escenografía, el vestuario, hay como algo muy ligado para poder presentar. Pero también pensaría, ejemplo, en el peinado, el maquillaje, que también son más cercanos al cuerpo. Esa triada, ejemplo, ¿cómo la manejas tú? Pues generalmente, bueno, ahora sí volviendo un poco a lo que hablabas de estilos, ¿no? A mí me gusta, no diría que evado, pero digamos, no voy mucho a la caracterización, ¿no? Me gusta mucho trabajar como desde la perspectiva del físico real y de las características reales del actor. Entonces, en la mayoría de las obras que yo diseño, digamos, no demanda un trabajo de maquillaje o peinado muy específico. O sea, se resuelve, o sea, o no existe o se resuelve de una manera muy sencilla, ¿no? Con un trabajo ahí nada más de pensarle un poco entre yo, director, actores, etcétera. Sin embargo, a veces cuando sí se requiere, como digamos, este extra de diseño, como diseño más específico, pues sí creo que es importante colaborar con un creativo adicional que realice eso, porque pues no diría yo que es mi especialidad. Obviamente en un boceto que yo realizo hay una intención, hay una idea que yo planteo de maquillaje, de peinado, pero no es mi especialidad. Entonces ahí he tenido la fortuna de colaborar también con creativos que ya pueden desarrollar y además hasta sorprenderte y realizar algo más allá de lo que tú habías concebido en este tema que complementa el vestuario, que complementa la plástica de la puesta y a veces hasta, ¿cómo se llama? Y a veces se vuelve hasta muy relevante como en el concepto de diseño, ¿no? Pero por eso yo creo que es importante que lo realice un creativo, que es su especialidad. En promedio, ¿en cuántos proyectos has participado? ¿En promedio al año o con? Ajá. Con- Pues es muy variable de año con año, ¿no? Nunca me había puesto a plantear eso. Digo, generalmente hago unas 5 o 6 puestas al año, creo, más o menos. Ajá. Este, las cosas, los mecanismos de producción han variado mucho en los últimos años, ¿no? Con las convocatorias, con los anfiteatros, con la manera que se programa, entonces a veces, pues confluyen muchas cosas al mismo tiempo, entre las que estás realizando, las que estás, diseñando para posteriormente, etcétera. Yo creo que más bien es muy variable. En un ejercicio que hizo Teatro UNAM de cuestionar a creadores, bueno, y de hacerles algunas preguntas para reflexionar, te preguntaron algunas cosas y tú hiciste preguntas. En tus respuestas tú preguntabas cosas. Ujú. Este, pones por qué son efectivos los modelos y las convenciones paradigmáticas en este momento, o se puede anular la ficción o solo hay rangos para moverse. Esto que tú te cuestionas, ¿cómo te lo contestarías? Sí, bueno, eso era como en respuesta a una pregunta que decía como que en este momento, ¿cuáles son las preocupaciones que producto de esta situación de cuarentena como que vienen a la mente, ¿no? Y yo hablaba mucho, pues sí, del concepto de ficción, es decir, del concepto que en estas expresiones parateatrales o en este teatro moderno estamos cuestionando, ¿no? De qué es la realidad, porque pues es como un golpe de realidad que te hace pensar en todo esto. Y pues más bien no tengo, o sea, no tengo respuesta, o sea, más bien yo digo, ¿en qué sentido estos modelos de crear una suspensión en el tiempo, ¿no? De crear una convención y de relacionarse así, que es lo que llamamos la ficción, ¿no? Es un modelo único, es un modelo deseable, es un modelo que tenemos que transgredir o seguir transgrediendo, en qué grado, pero pues yo lo planteaba más justo como algo que cada vez
me planteo más en el diseño, qué punto es una artificialidad eh, fuera de lugar lo que estoy diciendo, o en qué punto es una cuestión sincera, orgánica con la ficción. Eh, pero bueno, pues son más bien como preguntas a las que yo creo que está bien no tener respuesta, ¿no? Porque son como motores creativos y como motores de búsqueda y de exploración constantes en el trabajo. Por eso creo que el trabajo creativo de diseño es muy interesante, porque no te permite ser fundamentalista, o sea, no te permite de repente como posicionarte en una línea conceptual única y decir yo quiero imponer esto, porque siempre tienes que estar abierto a compaginar lo que tú dices y tu discurso con el de otros y con las necesidades reales de la apuesta, lo cual a mí no me resulta limitante, al contrario, creo que es lo que más disfruto y más valoro de lo que ejerzo. Y aparte es interesante porque justamente es pensar en el contexto, en el alrededor, por así decirlo, porque cuántas veces no hemos visto, digo, a mí me ha tocado alguna vez que he dicho, ay, pero como que esa ropa o ese vestuario no macha o no embona con la escenografía, como que van por diferentes caminos. Sí, sí, sí. A veces es que van por diferentes caminos, o a veces también muy frecuentemente es que pues es solo una solución que no aporta nada, que yo creo que es siempre el riesgo del vestuario. El vestuario siempre tiene la posibilidad de cumplir, ¿no? De ser algo que ilustre, que cumpla, que solucione lo que debe ser, pero creo que siempre hay que tener el extra de no solo cumplir, sino aportar, que sea parte del discurso artístico integral de la apuesta. Lo cual, como decía, cuesta un poco de trabajo de repente porque no es como en la escenografía, un conjunto que se pueda apreciar como en cierto formato, sino se va construyendo alrededor de muchos cambios y de muchas prendas y de muchos elementos que van apareciendo y desapareciendo. Próximos proyectos que tengas ahorita. Pues no sé qué tan próximos, pues los más próximos tendrían que ser las obras que se quedaron pues por estrenar, que era una obra que se llama Julieta tiene la culpa, de Bárbara Collio, que bueno, pues estrenaremos eventualmente en el Centro Cultural Helénico, que ya hago escenografía y vestuario. Tenemos el reestreno de Vórtice, que dirige David Salmon, en el Julio Castillo. Y pues ya, pues me he puesto a trabajar en obras que estrenos que eran por septiembre, octubre, uno que se llama Lo que el viento a Juárez, de Silvia Ortega, pero pues todo eso no sé realmente qué tan próximo vaya a ser, pero bueno. Finalmente te preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Ay, qué pregunta. Es una pregunta compleja, porque entra como el temor de decir algo que no esté a la altura del concepto. Pero, ay, ahora sí que. Pues yo creo que el teatro es, el teatro es el teatro es la manifestación artística que nos permite hacer una suspensión en el tiempo, que nos permite entrar a una realidad alterna y, y tener una experiencia estética que creo que es única, que es muy particular de las artes escénicas. Pero pues no sé, sí es un poco complicado. Creo que todos deberíamos tener una definición propia de teatro, pero igual me falta reflexionar al respecto. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.